Un saludo a todos los que nos ven y un saludo a todos los que nos oyen. Hoy estamos con una grandísima escritora segorbina. Yo creo que ya no hace falta ni presentación, porque hay gente que se presenta ella sola. Rosario Raro, con su tercera novela, ya en activo. Madre mía, a ver lo que pasa en esta tercera novela. Tenemos todos muchas ganas de saberlo. Muchas gracias, Rosario, por estar aquí con nosotros una vez más. Pues gracias a ti, Santa, y a Bernardo por la invitación. Y bueno, yo siempre estoy encantada aquí, ya lo sabes. Lo que queremos preguntarte primero es por tus otras dos novelas. ¿Cómo van? ¿Cómo van esos dos hijos en la carrera? ¿Quién va ganando? ¿La primera, la segunda? ¿Quién se adelanta? Hombre, lo que pasa que la de Canfrán salió antes. Ahora llevamos 12 ediciones. Yo estoy contentísima por la recepción. Y La huella de una carta está yendo muy bien también, y bueno, la prueba es que publico de nuevo con ellos, ¿no? Y esa es la mejor señal. Y en estos momentos pues están traduciéndola al árabe, La huella de una carta. No sé cómo sonará doña Elena Francis en árabe, pero bueno, que no sé, es algo muy curioso, ¿no? Porque yo cuando escribo no pienso en esas cuestiones de la recepción, ni si la van a traducir a otros idiomas. Estoy como muy inmersa en la historia, ¿no? Entonces estoy con los personajes, es como si viviera con ellos, ¿no? Esa temporada, esos años más bien, y no sé, pues bueno, lo que viene después, la verdad que da mucha alegría, ¿no? ¿Y por qué al árabe? Por ejemplo, Volver a Canfrán fue traducida al francés, se entiende realmente porque más o menos está situada en zona fronteriza, española, claro, sí, pero sí. ¿El árabe? Sí, porque realmente la trama de Volver a Canfrán refleja muy bien, ¿no?, esa colaboración entre los dos países, y que la novela esté en las dos lenguas, pues la verdad que tiene todo el sentido. Y bueno, pues con lo de la traducción en árabe, yo fui la primera sorprendida, porque además es una editorial que tiene su sede en Canadá y entonces la distribuye para todo el mundo. Porque yo sé que primero hubo conversaciones con una editorial egipcia, porque el traductor, Taha Ziada se llama, es del Cairo, trabaja en la embajada española, pero después, claro, fue mejor porque es una traducción al árabe clásico, ¿no?, que es como el estándar, y esto significa que se puede entender en cualquier país de esa lengua. Y claro, y también tenemos que entender que el mundo árabe es amplísimo, por suerte, ¿no? Y que estos clichés, pues que es como España hace medio siglo o incluso varios siglos, pues que no es algo general, ¿no? También hay países árabes avanzados. Pero lo que está claro es que les interesa el tema de la novela, no solamente el tema del consultorio de la señora Francis, sino toda la trama que hay en ella. Claro, lo que han llamado, ¿no?, algunos periodistas el thriller farmacéutico, que ya me gustaría a mí que hubiera sido de mi invención, ¿no? Pero bueno, que como sabes, pues fue algo que sucedió realmente. Y claro, en este caso, a mí lo que me lleva a pensar es que todas las personas de la raza humana, ¿no?, como se dice, porque es la única raza que deberíamos considerar, ¿no?, y no hacer diferencias entre otras, que somos mucho más parecidos de lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Y la prueba pues son obras del siglo XVI o del siglo XVII, ¿no?, pues por poner un periodo de tiempo, pues no sé, pienso en las de Shakespeare, que las pasiones son las mismas, lo que mueve a las personas es exactamente lo mismo, y entonces pues bueno, parece que no evolucionamos, ¿no?, como condición humana. Todos tus libros realmente son realistas, ocurren cosas que han pasado en la vida real y al mismo tiempo sirven también de ayuda. Por ejemplo, Volver a Canfrán, pues muy bonita la estación de Canfrán, pero yo estoy segura que después del libro de Rosario es mucho más visitada, y también gracias a él hemos conocido, pues creo que todo el mundo sabía ya de los problemas de la época nazi, pero le hemos conocido un poco más profundamente, y gente que a lo mejor no conocíamos que había colaborado. En La huella de una carta lo mismo, hemos conocido un poquito más ese consultorio, que había de verdad, que había de mentira, y el problema con la talidomina. En este tercero vamos a conocer también. Sí, porque sabemos que es una historia real. A ver, yo pienso que ya es como la marca de la casa, ¿no? No sé si es un rasgo de estilo, pero, o sea, en mis novelas el tema es eminentemente social, como tú has dicho, ¿no?
Yo siempre he pensado que las grandes hazañas siempre las tiene que llevar a cabo un grupo de gente, ¿no? Esto del héroe, él solo enfrentado a su destino y todo eso, pues es más de otro tipo de literatura. Y entonces sí que me interesa que sean hechos del pasado, pero cuyas consecuencias se proyectan hasta el presente y que todavía forman parte de nuestras vidas, o sea, que no sean capítulos que empiecen y acaben, ¿no? Sino que, y claro, en Desaparecida en Siboney también sucede, pasa en 1875, pero el tema, ¿no?, del que trata, pues todavía, por desgracia, tiene vigor, ¿no? ¿Cómo nace Desaparecida en Siboney? ¿Alguien te cuenta una historia? Porque normalmente escuchamos muchas historias a lo largo del día y siempre hay alguna que por lo que sea dices, esto lo veo yo como un libro, una novela, sobre todo la gente que se dedica a escribir. Entonces, exacto, en algún momento oyes la historia, ¿cuándo sucede? ¿Estáis en reunión con amigos? ¿La escuchas por la radio? ¿Ves por televisión? Pues mira, en este caso fue muy curioso porque vino como desde dos focos, ¿no?, simultáneos. Y yo creo que eso ha hecho que la novela tenga esta estructura así pendular, ¿no?, porque sucede en Santiago de Cuba y en Barcelona. Y entonces es como el anverso y el reverso, la parte luminosa y la parte muy oscura, ¿no?, sobre el origen de algunas grandes fortunas. Y surgió porque, claro, como tú has dicho, a los que escribimos, muchas personas se acercan contándonos su historia, ¿no?, y nos dicen, es que esto tendrías que escribirlo. Y yo siempre les digo, pero es que esa no es mi historia, es la tuya y tendrías que escribirlo tú. Y siempre me dicen, pero yo no sé escribir. Digo, a ver, para escribir, decía Oscar Wilde que solo se necesitan dos cosas, tener algo que contar y contarlo. Y después, para arreglar, corregir, revisar, ajustar, ese borrador siempre se está a tiempo. Pero claro, si una historia no tiene detrás un motor que la alimente, pues es como que se escribiría por escribir, ¿no? Y en este caso lo que me pasó fue que un anticuario me enseñó un documento, era una especie de informe policial del último cuarto del siglo XIX. Y entonces me lo tendió así y me dijo, aquí hay una historia, ¿no? O sea, esa frase que yo suelo oír tantas veces. Y bueno, pues empecé a leerlo. A mí me cuesta bastante descifrar la letra manuscrita, ¿no? Por eso ahora he llegado hasta 1875, pero más hacia atrás no sé, porque toda la documentación que tendría que consultar pues estaría escrita a mano, ¿no? Y bueno, tengo que descifrar los exámenes de mis alumnos y eso me entrena, ¿no?, por suerte. Pero en este caso, claro, yo empecé a leerlo, hablaba de unos hechos sucedidos en Santiago de Cuba, que para que nos hagamos una idea, en ese momento los descubrimientos y los inventos a los primeros lugares que llegaban de todo el mundo eran a Nueva York, a Londres y a La Habana, y consecuentemente a Santiago de Cuba, ¿no?, porque entonces además Santiago era la capital. Y claro, y era uno de los lugares más ricos del mundo, porque la élite social era la compuesta por los llamados miembros de la sacarocracia, que eran los dueños de las plantaciones azucareras, o sea, sacarocracia de sacarosa, ¿no?, del azúcar. Y claro, y ellos tenían unas fortunas incalculables, pero en el sentido literal, porque no sabían el dinero que tenían. O sea, es que entraba de tal forma que no les daba tiempo a contarlo. Y entonces, claro, cuanto más aumentaban, por ejemplo, otras exportaciones, como el cacao y el café, más ricos se hacían ellos, porque tanto para el cacao, para el café, como son productos amargos, se necesitaba más azúcar todavía. Y entonces, el informe este que me enseñó el anticuario terminaba con una frase demoledora. O sea, yo fui leyéndolo y sí, hablaba, ¿no?, de todo lo que yo cuento en la novela, pero cuando llegué al final fue como tal impacto al leer en una sola frase el resumen de todo lo que había ocurrido y por qué había pasado, es decir, por qué había desaparecido Dulce Sargal y qué es lo que había ocurrido con ella. Y entonces volví a leer el último párrafo porque me quedé noqueada, ¿no? Y entonces me dijo, ¿había una historia o no?
Y le dije, sí, yo lo voy a escribir porque, o sea, me parece que es una historia que hay que transmitir porque creo que el valor que tiene es que nos enfrenta a nuestros propios prejuicios. O sea, nosotros tenemos prejuicios que no sabemos que los tenemos. Entonces es un poco como las hojas que no te dejan ver el bosque, ¿no? Que a veces tienes cosas delante, ¿no? Y como nos negamos a creerlas, pues somos incapaces de verlas. Y luego, o sea, eso por una parte, y por otra, es que vi, mira, podía haber traído la fotografía en grande porque la he ampliado esta mañana, vi esta fotografía, después te enseño el otro tamaño, en una casona en Cantabria que bueno, era del dueño. Y entonces a mí me llamó mucho la atención la mirada. Bueno, el aspecto, ahora lo llamaríamos pues un hipster, ¿no? Con la barba así poblada, el pelo, esta estética, tal cual, ¿no? Pero era una forma de mirar que mezclaba a partes iguales la nostalgia con la picardía, ¿no? Era, claro, y yo dije, detrás de este hombre hay una historia, porque claro, los que escribimos nos pasamos la vida buscando, ¿no? Y todo pensamos que lo podemos aprovechar y reciclar. Y nada, me puse a investigar sobre él, que yo lo he llamado Mauricio Sargal. Aquí ya sabes que hay una partida que es el Sargal, por el río, en Viver hay otra. Y claro, él se llamaba en realidad Máximo Díaz de Quijano, pero no le iba a poner Quijano a un personaje porque para eso ya está el Quijote, ¿no? Ya hubiera sido mucho atrevimiento. Y luego lo que hice fue juntar otro personaje real para que tuviera más potencia, y a partir de ahí pues di con su cuñado, que es Bartolomé Gormaz, porque es una historia de dos cuñados que no se pueden ni ver en el fondo, o sea, son como las dos personas más opuestas, y él, que es el más joven entre los dos, realmente ha construido su carácter oponiéndose a su cuñado. O sea, basta con que el cuñado fuera algo para él ser lo contrario, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, el cuñado era negrero, ¿no? Con lo cual tampoco era muy difícil optar por otras vías. O sea, que esos fueron los dos. ¿Pero se enlazan las historias? ¿Tienen algo que ver una con otra? Sí, porque, o sea, el propietario de la mansión de Cantabria es el hermano de Dulce Sargal, de la que desaparece. Y entonces lo que sucede es que él vive en Barcelona, vive la vida loca que se podía vivir en 1875, pero lo avisan de que su hermana ha desaparecido en la isla, y lo peor de todo es que él se entera por su sobrina y su hermano no le ha dicho nada. Entonces, claro, él sospecha, ¿no?, que su hermano tiene algo que ver, y ya odia bastante a su cuñado, como que esto ya es... Pero claro, en ese momento, cuando sucedía algo así de tremendo, llegar al lugar de los hechos, en el caso de Barcelona y Santiago de Cuba, eran 32 días. Imagínate la desesperación, porque ahora si alguien quiere irse a la otra punta del mundo, yo creo que como mucho antes de 24 horas y con escalas está, pues no sé, en Australia o donde sea, ¿no? Y claro, y entonces él tiene que coger un barco, que además le llamaban el vapor de los catalanes, que iba de Cádiz a Santiago de Cuba. En el barco se ligaba preguntando si bajabas en la primera escala o en la segunda. Eso era la forma de establecer contacto, ¿no? Porque cuando cruzaba el Atlántico, primero llegaba a Santiago y luego iba a La Habana. Y claro, y es la misma historia, ¿no? Pero que a mí me surgió desde esos dos puntos. Y... 3 historias, 3 novelas en 3 años, realmente, una cada año. Bueno, son muchos más. A ver, porque yo empecé con la de Canfrán en 2012. Entonces, claro, en total llevo 7 años. Porque una se publicó en el 15, La huella y una carta en el 2017 y esta en 2019. Pero claro, si contamos el tiempo de creación, pues ya han pasado casi 8 años, o sea que es un periodo asumible, ¿no? Sabemos también que las editoras, mientras más escriba el escritor, mucho mejor. ¿Tienes algún tipo de exigencia de una novela cada 2 años? Pues no, porque, y eso sí que es verdad que me lo han preguntado varias veces, pero yo en Planeta
no sé, tengo muchísima libertad. A ver, nunca me han dicho, nos gustaría que la próxima la tuvieras para tal fecha, o sea, como mucho, pues me han preguntado, bueno, ¿y ahora qué? ¿En qué estás trabajando? Pero como me lo puede preguntar cualquier otra persona. Luego, cuando yo les he contado la historia, nunca me han hecho ninguna indicación en plan de eso sí o eso no, o procura que la protagonista sea así, porque, a ver, de hecho, en esta novela el protagonista es Mauricio Sargal y es una historia muy de hombres en el sentido de que, por ejemplo, el Círculo Hispano Ultramarino, donde se reúnen en Barcelona, pues claro, entran allí y todo es colonial, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, el café, el cacao, el azúcar, el ron, el algodón de las camisas, los muebles, la piel de las sillas, todo. Y claro, y no me dijeron en ningún momento, uy, ¿es un hombre o es una mujer? Porque yo siempre parto de que la potencia está en la historia. O sea, yo no me pongo a pensar, ¿y dónde ambientaré la novela? ¿Y en qué época va a pasar? ¿No? Sino que yo conozco una historia, la cuento y ya, ¿no? Y la historia ya tiene todos sus componentes. Imagínate, no sé, que la próxima historia que me seduce, pues pasa en 2019. Pues la escribiría. O sea, es que a mí no me gustan demasiado las novelas con apellido, en el sentido de novela negra, novela histórica, novela romántica, porque yo aspiro a que lo que yo escribo tenga todos los ingredientes. O sea, porque, no sé, en esta, pues claro, es una novela histórica, ¿no? Por el momento en que sucede, o sea, ahora es como ir con la máquina del tiempo a esta época, pero tiene también bastante novela negra. Y luego, por ejemplo, pues cuando juntas a una serie de personajes, igual que pasa con las personas, pues alguno se enamora. Y en este caso, pues lo que le pasa a Mauricio es que conoce a Deva, a una chica, pues que siente por ella una atracción inmanejable, pero es un tipo de amor de estos, de que para que se realice, se lleve a cabo, todas las circunstancias tienen que cambiar, porque no es posible, ¿no? Tal como están ambos en el momento en que se conocen. Y bueno, y ahí también hay parte de intriga, de saber si será posible o no. Y hablando de cambios, ¿cómo ha cambiado tu vida desde que publicas la primera novela hasta ahora? Porque los que te seguimos en Facebook decimos, ¿y esta mujer cuándo escribe? Hoy estás en Valencia, mañana en Castellón, pasado en Soria, el otro en Tarragona, es como una locura de vida. Sí, además, mira, la semana que viene iré a Madrid y a Bilbao y luego a Santiago, y eso solo, bueno, y con las presentaciones así más cercanas, pero a ver, yo lo que hago es que escribo nada más despertarme. Entonces, en ese estado de duermevela, ¿no? Que aún no estás ni, no sé, ni consciente del todo, es como que aprovecho esa transición para escribir. Entonces, lo primero que hago es leer lo que he escrito el día antes, así ya cojo el tono, ¿no? Veo lo que estaba pasando. Es como quedar con una serie de gente, ¿no? Que tú llegas y dices, bueno, a ver de qué están hablando estos, ¿no? O qué han bebido, o yo qué sé qué hacen, ¿no? Entonces ya cojo eso y continúo. Y claro, y así lo que me garantizo es que cuando ya empieza, porque claro, tú sabes perfectamente que es como que hay una hora que todo el mundo se pone en marcha, ¿no? No sé, a mí empiezan a llegarme los correos, a llamarme, pues todos los comentarios de redes sociales y demás a partir de las 9:30 o las 10. Pero claro, yo antes de las 8 ya he escrito y ahí ya soy una persona normal. Yo a las 8 ya empiezo mi vida, ¿no? Como si... Entonces ya hago todo lo demás. Pero ya tengo, no sé, y a mí me tranquiliza mucho porque es como decir, pues mira, si el resto del día yo me quiero dedicar a irme de paella, a estar con mis... Yo mi obligación, entre comillas, ¿no? Porque por suerte no es ninguna obligación, eso es lo mejor, ya la he cumplido, ¿no? Y eso a mí, pues no sé, me da mucha tranquilidad hacerlo así. Lo que pasa es que, claro, cada uno pues tiene sus hábitos, ¿no? Ayer hablaba con una compañera que me decía que a ella también le pasaba que necesitaba luz natural, como yo. O sea, yo por las noches con un flexo o no podía escribir porque además me dormiría, ¿no?
pero bueno. Pero levantarse y acostarse cada día en una ciudad distinta, hay que estar muy relajada para que todo eso no te perjudique, porque el ritmo de vida, quieras que no, va en aumento, sobre todo cuando es la presentación de una novela nueva como la de ahora. A ver, lo que pasa que, claro, mira, yo creo, y la prueba la tengo con los 10 años que viví en Lima, y eso lo dice también, aparece al final del Buscón, lo dice Quevedo, por tanto, que no por mudar de lugar, ¿no?, mudan las personas. Y entonces, pues tú también has viajado mucho y aunque nos fuéramos a la otra parte del mundo, haríamos lo mismo, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, pues la semana pasada fui a Madrid y volví el mismo día porque tenía que grabar una entrevista para Antena 3 y La Sexta del programa de libros, de Crea Lectura. Claro, yo en el AVE hice lo que hubiera estado haciendo en mi casa, es decir, leerme la novela del autor que había invitado al día siguiente, que es Vicente Marco, precisamente, que se encarga de escritura de aquí, y claro, y yo leo, aprovecho para corregir, escribo mucho en los trenes, en los aviones, durante las esperas, y después, pues nada, cuando llego al hotel, pues también, ¿no? Entonces, que yo creo que la adaptación no es tanta, ¿no? Porque es como que cambian las circunstancias, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Y luego sí que es verdad que no hay término medio, porque por una parte es un oficio muy solitario, ¿no? La escritura, o sea, yo paso muchísimas horas sola escribiendo y claro, después en una presentación pues estás, no sé, ayer había 100 personas en el Menador, ¿no?, en Castellón, pues el día antes en Valencia otras tantas, es como pasar de estar sola a estar con muchísima gente, ¿no? Pero bueno, que a lo bueno es fácil adaptarse. ¿Y ha cambiado la Rosario de la primera novela a la de ahora? A ver, eso, lo importante es que, aunque yo lo sienta así, ¿no?, porque, no sé, nosotras, por ejemplo, también nos conocemos desde siempre y tenemos pues amigas y amigos desde pequeños y esas personas son las más autorizadas, ¿no?, para decirlo. Y no solamente en mi caso, es que yo veo que las personas que yo conozco del colegio o del instituto, es que somos todos como éramos. A ver, yo cuando escribo me siento obligada, porque es una de las leyes de la narratología, por decirlo de alguna forma, hacer que los personajes evolucionen. Mauricio no es el mismo al final de Desaparecida en Siboney, porque claro, le han pasado una serie de cosas que como que la vida frívola se le ha atenuado un poco, pero yo en la vida real creo que no sucede como en la literatura, o sea, es que las personas no cambiamos para bien, o sea, ni para bien ni para mal. El refrán ese de genio y figura, yo creo que es una gran verdad, porque no sé, es que y luego sí que es verdad que cuando te encuentras a alguien, porque eso pasa a veces, ¿no?, en el caso de los escritores, que dices, esta persona de verdad no puede ser así. O sea, yo creo que de tanto inventarse personajes, se ha inventado uno para sí mismo, ¿no? Y yo no sé si en esos casos es por timidez o por inseguridad, pero te das cuenta que esa persona como que es ficticia, ¿no?, o esa personalidad, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que eso es un poco, no sé si una pérdida de tiempo o un desgaste, porque no nos podemos inventar una personalidad para cada persona con la que nos relacionamos. O sea, tú imagínate que según el entrevistado tú tuvieras que cambiar, ¿no? Es que sería agotador. Entonces pues dices, mira, yo soy así, no hay más leña que la que arde, a quien le caiga bien y a quien no, pues también, ¿no? Pero no cambiamos, pero evolucionamos. Entonces me imagino que tu punto de vista de estar tranquilamente sentada en casa escribiendo novelas, a ver si alguna se hacía más visible, a estar en los premios Planeta como una invitada más de lujo y codeándote con ellos, pues ves todo desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva distinta. ¿Es tan distinta la literatura vista desde dentro como tú pensabas que era desde fuera? A ver, yo por ejemplo, en esas situaciones sí que tienes razón.
de que, claro, yo he estado firmando en ferias del libro con el autor al lado que yo leía en el instituto. Y claro, eso impone muchísimo. Y después, claro, la noche de los premios Planeta, ¿no? Que es como una noche de más glamour de la literatura, yo creo que del mundo entero, porque en otros países no se hace una cena de gala así. Pues en Francia dan el Goncourt, que además es €1 el premio, no los 600.000 euros del Planeta, aunque la mitad sea para Hacienda. Y claro, y por ejemplo, yo los 3 años que llevo yendo, pues sobre todo este año con Santiago Posteguillo, o el año pasado con Javier Sierra, yo lo he vivido en carne propia. O sea, para mí era como si me lo hubieran dado a mí un poco, porque claro, en el caso de Posteguillo, los dos estamos en la UGI, ¿no? Su caso es muy curioso porque toda la gente cree, bueno, muchos, ¿no?, que es profesor de latín o tiene algo que ver con historia de Roma, y él es profesor de literatura inglesa del siglo XIX. O sea, él explica en clase pues las hermanas Bronte y todo este tipo de literatura, ¿no?, y demás. Y claro, y es algo como que ves que realmente es el reconocimiento a una trayectoria, ¿no? Y en el caso de Javier Sierra, dices, en los dos casos es lógico que ganaran el premio Planeta, porque si se presentan X novelas, y mira, por ejemplo, en este caso de este año, quedaron 10 finalistas, y yo conocía a 3, y eso quiere decir que no hay ni trampa ni cartón. O sea, una amiga mía de Valencia, Xenia Rambla, que entre otras cosas es notaria, ha quedado finalista del premio Planeta, y ella, o sea, la mandó como la podrías mandar tú o la podría mandar cualquier persona. Otro chico también se llama Dani Tordera, creo que también es de Valencia, y Posteguillo. O sea, entre novelas de todo el mundo había 3 valencianos. Lo que pasa es que, claro, si se presenta Posteguillo, pues que alguien le gane a él, pues sería difícil, ¿no? Se tendría que presentar Robert Graves, el de Yo Claudio, si no hubiera fallecido, ¿no? Y claro, y luego, pues por ejemplo, con Javier Sierra me pasó igual, porque yo por una parte, como tenemos la misma edad, lo veo como un compañero de colegio, ¿no?, una persona muy cercana, muy entrañable, pues es de Teruel, pero ha estudiado en Vinaroz. Pero por otra parte, es que me parece, no sé, una eminencia capaz de dar conferencias sobre cualquier tema, ¿no?, porque ya lleva un montón de años pues con todos los temas de varias realidades y todo eso. Y sí que es verdad que es muy emocionante, y los últimos años, como la editorial Planeta está dentro de un grupo de comunicación muy grande que es A3 Media, pues claro, no solo hay personas del mundo de la literatura, porque antes había periodistas, críticos literarios, autores, editores y todos los oficios relacionados, ¿no?, con la literatura. Pero ahora vienen todos los actores de las series, todos los presentadores de Antena 3, los de La Sexta, y claro, y es un poco como Poltergeist, ¿no?, como que pasas al otro lado de la pantalla, que estás por allí y claro, y de repente, pues no sé, yo este año estuve con Ángeles González Sin, de la exministra de Cultura, que también es guionista, y Antonio de la Torre, el actor. Entonces yo lo tenía enfrente y lo veía como recuadrado por la pantalla, además como últimamente salen tantas películas, y la verdad es que a mí me parece una experiencia muy interesante, porque al menos mis compañeros de Planeta, o sea, mañana voy a estar con Luz Gabás, con José Luis Corral, que es el padre de la novela histórica, y con 3 escritoras más, María Vila, Eva Pérez también, y la tercera, a ver, se llama Nuria Lavay, sí. Pues bueno, y claro, yo tengo muy buena relación con Luz Gabás, pero es que es una persona muy natural, o sea, y la han conocido pues muchos amigos míos, ¿no?, pues a raíz de que hemos hecho presentaciones o encuentros. Vino hace poco a Castellón, y claro, pero yo creo que lo que dicen siempre, o sea, en la UGI hay un curso muy prestigioso que se llama Comunicación para el Éxito, y dicen que una comunicación, para que sea efectiva,
sea del tipo que sea. O sea exponer un PowerPoint en tu empresa que trata de, no sé, de hidrocarburos o de lo que sea, que siempre tiene que ser desde el corazón. Porque si no, el espectador, en este caso, el oyente de radio o el lector, se da cuenta de que eso es mentira. Y sé que esto parece una contradicción hablando de literatura, porque claro, esto tiene bastante de ficción, pero tiene que tener autenticidad y tiene que ser sincero y honesto, porque es que si no, es que lo ven enseguida. Y yo creo que con las personas pasa igual, que no sé, pues hay que mostrarse tal cual es uno. Eso es cierto, todo lo que se hace desde el corazón se hace de verdad. Pues sí. Dime, yo sé que ya hay una cuarta, dicen que no hay 2 sin 3, pero yo sé que ya está la cuarta en camino. Ni luego ni 5 ni 5 sin 4. Lo leí el otro día que lo habías escrito tú, que ya está la cuarta por ahí danzando. Ah, sí, se lo dije a alguien, me parece que fue Amparo Marila de aquí, porque es que resulta que, a ver, yo el método que he aplicado con las anteriores fue que cuando mandé a la imprenta Volver a Canfranc, que eso fue un mes y medio antes de que saliera, porque claro, la tienen que maquetar, y después me puse enseguida manos a la obra con La huella de una carta. Claro, eso no quiere decir que la próxima yo la tenga en 2 años, ¿no? Que vaya a salir en el 2021 como si fuera un reloj, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora, por ejemplo, la que estaba escribiendo la he dejado porque hasta julio no la voy a retomar, porque lo que no quiero es que se me mezclen las 2 historias en la cabeza, porque es que soy capaz de estar hablando de esta y nombrar a un personaje de la otra, ¿no? Pero claro, yo eso lo hago con toda la intención, porque así, por una parte, veo la recepción de esta, porque, o sea, una de las cosas que más me gusta es ir a clubs de lectura, y voy a muchísimos, pero porque me aportan mucho. O sea, poder hablar. El otro día fui a Alquerías, yo me esperaba una reunión así de biblioteca, ¿no?, con pocas personas, vinieron 50 y se unió además un grupo de Náquera que también lo había leído y bueno, quisieron ir allí. Y claro, yo todo lo que me dicen los lectores, yo tomo nota. Entonces, así, en la que está en proceso, lo aplico. Y de hecho, La huella de una carta respecto a Volver a Canfranc, me dijeron, más diálogo, tiene más diálogo. O sea, que yo siempre me pongo en el lugar de los lectores, ¿no? Y como yo soy lectora también, yo sé en una novela lo que me gusta y lo que me aburre, ¿no? Entonces eso me parece muy que por lo menos decir, a ver, que está en mantillas, ¿no? Pero yo creo que lo más peligroso en cuanto al bloqueo es pensar la idea, porque si no empiezas a decir, uff, esta no, y luego claro, también me pasa, y eso creo que a los que escribimos nos pasa a todos, que tenemos ahí como embriones de muchas historias, ¿no? Y cada una en un estado de desarrollo distinto. Y luego, claro, también pasa que, por ejemplo, tú estás dándole vueltas desde hace años a una historia y de repente publican una novela. A ver, había un personaje limeño que a mí me encantaba, la Perricholi, que era era una estrella de la época y fue el amante de un virrey español. Y esta mujer, pues, a ver, Perricholi era un insulto, era llamarla perra chola, ¿no? Y ella lo cogió como nombre artístico y entonces, claro, en los círculos sociales pues la miraban así de medio lado porque era como una advenediza. Pues el que fue mi profesor de escritura creativa en Lima, Alonso Cueto, que es un grandísimo escritor, ha escrito esa novela. Y claro, le puse el otro día en Facebook, mira, la tenía pendiente de escritura y ahora la tengo pendiente de lectura. Entonces, claro, otra idea que yo tenía para escribir sobre el Winnipeg, ¿no?, el barco que fletó Pablo Neruda y con el que salvó a muchísimos españoles en la guerra que se pudieron exiliar. Pues nada, esta mañana he visto un artículo sobre las novelas históricas que se publican este mes de mayo, me ha llegado la alerta de Google porque estaba la mía y la de Isabel Allende es esa historia. Entonces, claro, las ideas no son de nadie, ¿no?
Entonces eso significa pues que el hecho de compartir lugar y tiempo y más o menos la misma cultura, ¿no? Porque a todos nos llegan las mismas cosas, pues tenemos las mismas ideas. Entonces, claro, luego te entra una especie de, eso es lo más peligroso, de prisa que hay que controlar, porque José Manuel Caballero Bonal decía que las prisas son la carcoma de la literatura. Y yo estoy muy de acuerdo. O sea, yo conozco a mucha gente que escribe y me paso la vida intentando decirles, esto todavía no está para publicar, esto es un borrador, esto hay que no, que quiero que salga en mayo, que quiero que salga no sé qué. Y yo les digo, pero es que cuando tiene tapas ya no hay remedio, no hay vuelta atrás. Y sí que creo que hay que luchar contra eso, porque la tentación es muy grande, ¿no? De decir, voy a escribir esta historia de Siboney, no sea que me la quiten, pero claro, no la puedes publicar de cualquier manera, ¿no? Y es como una especie de, de espera muy emocionante. Pero bueno, hay un truco para que no te lo quiten, para que la gente lo sepa también. Si usted tiene una idea y la dice en voz alta, o se la cuenta a alguien, las ideas tienen ondas y directamente alguien la capta. Por lo tanto, siempre te dicen que collodito, que se quede en la cabeza y seguramente nadie te la quitará. Y hay una frase de García Márquez que se parece mucho a eso, que dice que si cuentas lo que estás escribiendo, entonces ya no lo escribes, porque ya lo has contado. Y es verdad, ¿no? O sea, entonces, que es como que se afloja, ¿no? Pierde tensión, porque es como que tú lo quieres poner todo así, y si vas soltando información, ¿no? Es como que ya no aparece en el libro. Exacto. Sí, sí. Bueno, yo te preguntaría muchas cosas ya, pero son bueno, ya ha pasado una hora casi, entonces este programa está grabado. Rosario se tiene que ir a la presentación, bueno, que te tengo que entregar el premio, porque yo también quiero decir, porque no vamos a hablar solo de mí, que organizamos, ¿no? un concurso sobre mi novela anterior, La huella de una carta, y bueno, pues consistió en que los lectores, porque además se llamaba La hora de los lectores, tenían que escribirle una carta a doña Elena Francis, que bueno, como ya sabéis todos, nunca existió, pero eso no le privó de ser muy famosa. Y claro, hubo un jurado, además un jurado internacional, porque había un traductor egipcio, que es el que está traduciendo La huella de una carta precisamente, una traductora francesa, que es de Dunkerque, que se llama Agnès Guyot, una autora de la editorial Planeta, que estaré mañana en Soria con ella, se llama María Vila, la de Historia de las dos piratas que te decía antes. Después había una editora, Cecilia Nuño de Haro, se llama, y así después estaban el presidente y el vicepresidente de Avite, Pepe Riquelme y Rafael Basterrechea. Y entonces fue un jurado completamente independiente, yo no tuve nada que ver, y a mí me dijeron, bueno, tengo un minuto, ¿no?, para contarlos, que esto es muy importante también, que me pasaron los 3 textos finalistas, o sea, había 2 premios, pero claro, eligieron un tercero por si había algún incumplimiento de las bases o algo así, y me dijeron, mira, han ganado estos, y claro, y me mandaron el orden, ¿no?, en el que los habían puntuado. Y a ti te toca lo mejor, me dijeron, porque tienes que llamarles para comunicar el premio. Y entonces yo abrí la Plica Digital, que era otro archivo que tenía el mismo título, o bueno, cuando no tenían título era la primera línea, ¿no? En este caso al tuyo le habían puesto Leocadia por la protagonista. Y claro, y primero abrí el de Miquel, el chico de Xeraco, que quedó el segundo, el finalista, y cuando vi Santa Jimeno, claro, yo dije, Santa Jimeno, es que yo conozco una Santa Jimeno. Y lo que pasó fue que no solo eso, sino que la primera carta ganadora y la segunda eran de la misma autora y eran tuyas. Entonces, claro, ahí sí que hubo una deliberación y yo te lo dije, ¿no?, porque ya lo podía decir, y tú tuviste pues la magnanimidad, ¿no?, de renunciar al segundo premio y así, pues bueno, te quedaste con el primero,
porque si no nos hubiera tocado darle el primero y el segundo, o sea que... Bueno, pero yo digo que no tiene mérito, y porque la gente que me conoce dirá, pero esta tía gana concursos todos los años, ya lo saben. Hay gente que le resulte nuevo porque ese concurso ha tenido, gracias a ti, mucho, ha salido en muchos medios. Sí, y pero... han llegado cartas de muchos países. Y luego lo que dices de los concursos, a ver, a mí cuando me han dicho, es que tú has ganado muchos premios literarios, y yo siempre digo, pero es que yo me he presentado a muchísimos concursos, o sea, si halláramos el porcentaje, claro, sería ínfimo, ¿no? Entonces, pues bueno, de eso se trata. Además, cuando nos reconoce gente que no nos conoce de nada, ¿no? Que lo que está valorando es nuestro relato, no sé, el poema, una carta en este caso, pues yo creo que nos ayuda mucho, ¿no? Nos reafirma. Dices, bueno, pues lo que estoy haciendo, hay gente a la que le gusta, ¿no? Y eso es muy importante. Exacto. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, última pregunta, ¿qué te relaja más, escribir o leer? A ver, claro, es que son como las dos caras, ¿no?, de la misma moneda. Por ejemplo, Lluís Vives, el humanista valenciano, decía que él se leía 500 libros para cada libro que escribía. Yo no me leo 500, pero sí que es verdad que en este caso me he leído muchas novelas escritas en el siglo XIX y muchas novelas y muchos libros de ensayo sobre el siglo XIX. Claro, a mí me gusta mucho leer. Leer sería como la vertiente más pasiva, aunque en mi caso es muy activa porque estoy todo el tiempo subrayando, guardándome notas, haciendo esquemas, ¿no?, sobre lo que leo. Y claro, eso sí es para una novela que estoy escribiendo. Si es como te decía antes, porque pues eso, como también invito... ¡Ay, mira! ¡Ay, tengo la carta! ¡No me acordaba! ¿La podríamos leer para finalizar? Es que he hecho así porque cuando he entrado he cogido todo lo demás y digo, ¡ay, podía haber! Y mira, sí que la tengo. Oye, pues para finalizar la podría leer la autora. No, bueno, yo ya la he leído. Que me gusta mucho, me gusta muchísimo leer, pero escribiendo me lo paso muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Te sí. relaja más escribir? De hecho, a mí escribir me cambia el ánimo. ¿Sí? Es como mi fuente de energía. O sea, yo cuando, pues no sé, eso que estás en momentos así raros, ¿no?, como mi apellido, que no sabes muy bien qué te pasa, yo después de escribir estoy como nueva. O sea, es como que ya vuelvo a ser la persona optimista, ¿no?, que acostumbro a ser y todo eso. Y claro, y a mí la escritura me ha dado muchísimo. Tenemos que leerla, ¿eh? Bueno, pues... La carta premiada. Bueno, nos además... despedimos, la lees tú y... Tengo el... A ver... Pues lo que pasa es que, mira, ahora porque como está mecanografiada, la vamos a tener que leer del móvil, porque esta es la de Miquel Torres Castelló. Ah, muy bien. Entonces, la tuya la tenemos que leer... Uy, mira, 20 euros, qué bien. Le aparece de todo. ¿Tú la tienes a mano? No, no la tengo. Bueno, pues, pero queda igual, pues no pasa hacemos nada. una cosa, la leemos en la presentación. Ya la leeremos otro día, no pasa nada. Cuando te entregue el premio la lees. Muy bien. Para que todos los que vengan, pues que vean que vale la pena y además les va a gustar mucho. Bueno, pues nos encanta de verdad haber tenido la suerte de estar hoy contigo aquí, porque bueno, eres una mujer súper ocupada. Yo le estoy preguntando por eso, porque es que yo la sigo y me canso, pero solamente de leerlo. Y digo, ¿y esta mujer cómo aguanta? Por eso que me llama muchísimo la atención, por eso yo estaba preguntando constantemente por ese tema. Esperamos el cuarto. Yo no me he leído aún Desaparecida en Siboney, es mi libro, el que está en la mesa junto a Rosario. Te dedicaré ahora. Prometo leérmelo y disfrutarlo. Y otra cosa, que yo antes lo estaba comentando ella, léanlo no una vez, sino a cabo un tiempo dos. Me está pasando con La huella de una carta, que la estoy leyendo por segunda vez y la estoy disfrutando mucho más que la primera. Así claro, que animamos a todo el mundo a que porque cuando se compra un libro... una lectura más lenta, ¿no? Mira, sí, pues sí. este además tiene banda sonora porque hay una canción famosísima que se titula Siboney. Tiene muchas versiones, yo he contado hasta 17 versiones, casi como Lágrimas Negras, ¿no?, que hicieron muchas. A mí la que más me gusta es la de Connie Francis. Y bueno,
Como música de fondo para la lectura yo creo que estaría muy bien, porque ambienta mucho, ¿no? Los tambores y ese ritmo te mete mucho en la historia. Bueno, yo espero leer algo tuyo más extenso que esta carta pronto. Premiado o pendiente de premios. Si quieres, es que dicen que no se puede, claro, lo que yo estaba diciendo antes. Sí, que las ideas yo tengo ya la ganadora del año que viene. Lo que no sé, bueno, sí sé hasta dónde la voy a enviar y sé que va a ganar. Ya cuando gane ya te la dejo leer. Ya está escrita. Pues también. Ese día me la traeré impresa porque casualmente he traído la del finalista, pero bueno. Luego busco la tuya. Pero los escritores de concurso, que soy yo, deseamos a los escritores bestseller, que eres tú. Ella dice que long seller le gusta mucho más. No, pero a ver, yo creo que todos somos escritores de concursos porque, claro, a veces, ¿no? En algún sitio ponen todos los premios que yo he ganado y se ve la trayectoria y sobre todo al que más cariño le tengo, que por suerte fueron varios y durante muchos años, fue al de la Biblioteca Obispo Juan Bautista Pérez de aquí, que además es un premio comarcal y yo me acuerdo pues que cuando lo gané con 14 años pues fue una alegría inmensa, ¿no? Y me acuerdo que le enseñé a mi abuela y a una amiga suya. Fui a romper el sobre, ¿no? Para sacar el billete que había y lo rompí, ¿no? También, no sé, y entonces es muy positivo, ¿no? Porque yo creo que de concurso somos siempre, ¿no? Porque el concurso nuestro son los lectores, porque esto es como la botella del náufrago que tú la lanzas desde tu isla, ¿no? Desde Cuba en este caso, y no sabes a qué orilla va a llegar, ¿no? Entonces es una actividad que para completarse necesita del trabajo de otro y de la de un pintor también, ¿no? Necesita la de alguien que mire el cuadro, pues así sucede con esto, o sea que eso nunca se acaba. Bueno, pues animamos a los miles, millones de los que están en la otra parte que van a leer el libro, que lo disfruten, igual que tú has disfrutado de él al escribirlo. Yo sí, porque es una historia inquietante, de intriga, de misterio. Y bueno, yo no sé si alguien adivinará lo que sucede antes de la última página, pero yo al final por si acaso lo pongo, ¿no? Y también plantea esa adivinanza y luego hay ese enigma, mejor dicho, ¿no? Y hay otra cuestión y es que o sea, es como que la novela tiene dentro su clave de desciframiento, porque hay un telegrama que es completamente real, que si alguien lo busca, entonces es como que se desvelan todos los personajes y todos los personajes aparecen tal como fueron en realidad y quiénes fueron y con sus nombres reales. Ajá. Que yo no voy a decir porque claro, yo quiero que mis novelas acaben en las bibliotecas y en las librerías, pero yo no quiero acabar en el juzgado y como tengo esta predilección por temas tan delicados, ¿no? Pues entonces prefiero que sea el lector el que se documente y el que investigue. Pues ya lo saben, hay una trama detrás de todo ello, hay que saber qué sucede, no lean el final. Los libros se comienzan por el principio, igual como usted no vive pensando que es viejo, sino que va viviendo la vida conforme sucede. Pues lo mismo, el final se lee al final. Buena metáfora. Gracias de verdad, Rosario, de nuevo, y nos vemos en apenas unos minutos con la presentación de Segorbe. Pues muchísimas gracias a ti y además tú sabes siempre que esta entrevista tiene que ser la primera, que ese es mi talismán para ya arrancar con fuerza. Gracias. Pues a mí me encanta, todos los años o cada 2 años entrevistar a esta mujer que va a seguir escribiendo bestseller y yo espero tenerla alguna vez aquí como la ganadora del Premio Planeta, como un Nobel yo también espero estar aquí como ganadora del Premio Planeta. Sí, pero yo es que estoy convencida que lo va a estar, porque es que confío ciegamente en ella, es que lo veo. Hay gente que nace para escribir, hay gente que lo tiene en vena y Rosario ha nacido para eso, entonces la vamos a tener. Yo prometo que esta entrevista aquí, lo comento ya con toda la gente que nos está viendo, que va a ser con ella a mi lado, pero como ganadora del Premio Planeta. Pues nada, me traeré el trofeo. Perfecto. Pues gracias por tenerme tanta fe y bueno, soñar es gratis, ¿no? También. Pero los sueños están para realizarse, así que señores, ustedes sueñen y háganlo realidad. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene y saben que este programa lo pueden ver repetido viernes, sábado y lo subiremos a internet por si alguien no conoce a Rosario, que lo dudo. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros.